Bienvenidos una vez más a Charlas de Fe. Hoy traemos un invitado supremamente especial en un espacio supremamente bacano, Daniel Aristizábal. Dani, preséntate, hermano. Hola a todos los que nos acompañan en Charlas de Fe. Mi nombre es Daniel Aristizábal, soy licenciado en música y docente. Y bueno, estamos aquí en un lugar muy especial. Estamos en La Guajira, Colombia. Y bueno, vamos a departir un poco sobre la música. Exacto, ese es el tema que queremos compartir hoy con ustedes porque nos parece que la música juega un rol muy importante en los momentos de alabanza y adoración sin importar la religión. Y por eso hemos traído justamente a Dani para que nos cuente un poco de su experiencia, pero quiero que te conozcan un poquito más, entonces cuéntanos por qué escogiste la música como profesión, cuál es el instrumento base o en el que más desarrollo has tenido dónde trabajas, como contextualízanos un poco para poder comenzar con las preguntas específicas que tenemos para ti. Bueno, aquí rebobinando la historia, la música viene a mí desde los 10 años de edad. Llega directamente al colegio por una docente, precisamente, yo desde que la veo entrar por esa puerta con su guitarra, empieza a entonar unas canciones con nosotros, yo la veo y digo, quiero hacer eso. Llego a la casa, mamá, quiero aprender a tocar guitarra, y ahí inicia la historia. Con la guitarra, un instrumento muy común, pero muy complejo. Las cuerdas, sobre todo las cuerdas pulsadas, son complejas, pero con amor y compasión se logran grandes cosas con este instrumento. Llego a la Normal de Caldas, soy egresado a la Normal de Caldas, soy normalista, y allí conozco a varios maestros, entre ellos Guillermo Vázquez, quien condujo la Normal musical por muchos años. Empiezo tocando en los grupos, precisamente en los grupos relacionados con el tema que estamos hablando, los grupos que se utilizaban para ambientar las Eucaristías. Y luego de eso no conocía la licenciatura en música en la Universidad de Caldas, y me preguntaba, quiero combinar la música con la docencia. Estamos hablando del 2009-2010, y me comentan que había una carrera en la Universidad de Caldas que se llamaba licenciatura en música. Me presento y empieza el viaje de la licenciatura en música, desde la docencia, y bueno, fueron 5 años arduos de mucho trabajo, en donde exploramos la música. Conocí nuevas cosas, yo no sabía leer partituras, solamente todo lo sabía de una manera académica, Pero muy empírica. exacto, sí, muy empírica, no tan partitura, Ya. ¿cierto? Sino que ya más de acordes, formas, instrumentos. Ya en la academia como tal, que es la universidad, bueno, empiezo a conocer todo este mundo. Conozco la dirección, y ahí, bueno, ustedes que me conocen en el ámbito de la dirección, me encanta dirigir los procesos corales, y conozco esa vertiente musical, y me empieza a gustar. Buenísimo, buenísimo. Entonces, claro, tenemos aquí el profe de música prácticamente y un poco en la línea de la experiencia que nos contabas de cómo participabas, digamos, en el tema musical en Eucaristías y demás, pues nos surgió mucho la pregunta al momento de planear este podcast y es si la música o si el arte puede ser un medio con el cual alguien pueda desarrollar la espiritualidad. Y digamos, sobre la base de esa pregunta es que queremos Esta empezar esta conversación. charla. Pues yo personalmente, que saben que vengo de familia de teatro, de artistas, siempre he sentido como mucha conexión desde la espiritualidad como desde el desarrollo artístico. Y sí nos interesa mucho como entender cómo vos cómo lo ves. No, independientemente, digamos, de los trabajos que hayas tenido a nivel de Eucaristía, a nivel católico, más a nivel personal, si ves factible ese desarrollo espiritual a través de las artes y de la música en este caso. Sí, indudablemente considero que el arte musical, y no es por, digamos, desmeritar el trabajo actoral, que es demasiado complejo, porque por eso se llama el arte de las artes, el teatro, porque es el arte que reúne todas las artes. Pero yéndome a mi campo musical, consideramos que la música es el arte más completo, porque es el que toca realmente. No es un arte tangible que tú ves, lo tienes que escuchar, no lo palpas, tú no palpas la música,
tú palpas los instrumentos, ¿cierto? La música la percibes desde adentro. Y creo que todas las personas que están metidas en este cuento, independientemente de lo que crean, independientemente de cómo desarrollen su espiritualidad, la música encamina a estar bien consigo mismo, a estar bien con los demás. La música es como un momento en donde las personas se reúnen para poder departir y para poder disfrutar realmente y estar conectados. Y cuando uno se conecta, realmente las cosas fluyen muy bien. Tal cual. Buenísimo. Y ahora que escuchaba a Dani, se me ocurría el versículo de Pablo en la carta a los romanos, decía como, usted puede hablar lenguas angelicales, usted puede cantar muy bonito, usted puede saber de muchas cosas, pero si no tiene amor, viene a ser como címbalo que retiñe o metal que resuena. Es como, puede conocer muy bien la técnica de un instrumento, puede dominar la partitura y toda la parte teórica, pero si usted no le pone alma a lo que está interpretando, esa música no suena a nada. Pues es como la traducción contextualizada de ese versículo. Y pensándolo así, Dani, quiero que nos cuentes un poco de qué rol juega, qué papel juega el músico dentro del tipo de música que interpreta, porque pues justamente hacia allá va el versículo. ¿Qué rol juegas tú con una guitarra cuando estás, por ejemplo, en una Eucaristía o cuando vas a dar una clase? Porque decías, la música conduce a, la música nos lleva, es un camino para alcanzar ciertos objetivos. Entonces, ¿qué rol juega el músico? Bueno, pues como para poder responder a la pregunta, me remito, porque ya que mencionaste la escritura, el rol de nosotros es comunicar. ¿Por qué? Porque desde la teoría musical y desde, digamos, si nos vamos a una teoría del homínido, ¿cierto? Que es válido acá en este espacio, la música surge como una necesidad de comunicación. Cómo el mono se comunica, y se comunica a través de qué? De sonidos guturales cantados, entonados. El mono no habló, el mono cantó. Y al entonar esas notas surgen, digamos, los primeros instrumentos rupestres, las flautas, las percusiones, ¿cierto? Pero todo eso se hacía para comunicarse. Para la caza, sí, pero me necesito comunicar con el animal para que el animal venga y lo podamos cazar. Y obviamente abriendo el espacio desde la religión, pues creo que desde un espacio, independientemente de la religión, católico, cristiano, el rol de nosotros es comunicar las cosas de otra manera, a partir de un lenguaje no tangible, no palpable, algo que va más allá, es más sublime, es como inefable. Hay una cosa que digamos me gusta mucho y es el tema que la música finalmente se vuelve como el fin de la música es el comunicar. Y eso está digamos muy de la mano con lo que estudié de diseño, que nuestro fin también era el tema de la comunicación. Ahora, ¿cómo es que se logra esa comunicación desde lo musical? Eso se logra, creo yo, directamente desde una relación visceral, o sea, que Sí. es lo que estabas diciendo, no es eso tangible, no es que uno vea la música, sino que uno la siente. Sí. Y al sentirlo y al buscar comunicarse, lo que uno busca es que varias personas sientan lo mismo a través de la música. Entonces, esa parte de comunicar es muy bacana y sobre todo tiene un gran potencial para enfocarlo a algún tipo de crecimiento espiritual y digamos lo podemos ver a nivel cultural, lo podemos ver en películas, por ejemplo, cuántas veces digamos no se habrá utilizado algún coro para exaltar algún tipo de escena donde está llegando alguna divinidad, algún ser sobrenatural que está como por encima de nosotros y se exalta justamente a través de la comunicación musical entre un coro y varias cosas, entonces es bien bacano esa parte. Sí, además que pues precisamente hablando de qué música se utiliza tanto en el teatro como en el ambiente cinematográfico para representar a una divinidad, por lo general son coros. O sea, la voz cantada fue el primer instrumento musical que surge, ¿cierto? Es el origen
de un todo. Ay, a mí me surge una duda. ¿Vos por qué crees que es esa voz cantada lo que usualmente se utiliza para representar esa comunicación con algo divino en el teatro, en el cine, en lo que sea? ¿Vos por qué crees que pasa eso? Pues como lo decía anteriormente, si es el primer instrumento que, que surge desde un origen como tal, pues creo que la voz cantada representa precisamente el origen de algo. Bueno, podemos remitirnos a varios orígenes, el origen de un Dios y cómo nos da origen a nosotros, ¿cierto? El típico canto que aparece cuando las apariciones de la Virgen María, las 3 apariciones. Entonces, creería yo que es eso, es el lenguaje, es la necesidad de comunicarnos. Y ya que escuchaba a los dos sobre la música como un medio de comunicación, entonces se me ocurre que los eventos de alabanza y adoración son el resultado de personas que han tenido experiencias con Dios y termina siendo un canto, por así decirlo. O sea, termina siendo una alabanza, un contar mi experiencia con Dios, les cuento lo que yo viví, lo musicalizo y lo entono y pues bueno, ahora ya hay instrumentos y ya no es solo la música y el coro. Y cuando hablabas de la música desde la historia, quiero que nos cuentes más de esto. Estamos hablando de cantos gregorianos, estamos hablando de también épocas en las que la música solo podía ser usada en estos eventos. Contextualízanos sobre esto y por qué la música estaba restringida o por qué decidieron quitarle o reducir campos de acción a la música. Sí, pues surge el cristianismo desde, si nos remitimos a periodos históricos, dentro del periodo antiguo, bueno, está el surgimiento del arte rupestre y viene ya lo que es el periodo medieval, el periodo renacentista. Y el periodo del Renacimiento, pues allí, digamos, surge la religión, surge la cristiandad y todo es en torno a una deidad superior, ¿cierto? Y todo está bajo orden de la iglesia y empieza a partir de los cantos gregorianos, que eran cantos que se hacían directamente por los monjes gregorianos, pero solamente se podían cantar los hombres. La mujer, digamos por esa carga histórica que ha tenido, tanta misoginia y tanta cosa, pues no se le permitía cantar. Solamente el hombre podía cantar. Y las voces femeninas como son de bonitas. Si hubiesen evitado cortar muchos testículos. Cortemos eso. No, eso queda. Los eunucos merecen su momento en este podcast. Sí, luego Si llega... hubiesen aceptado las voces femeninas, Dani, no existirían los eunucos en la historia. Hay un grupo que conocemos que se llama Gregorian, en donde mezclan el canto gregoriano con la música electrónica y ellos rompen el paradigma de la iglesia y ponen a cantar las mujeres cantos gregorianos. ¿Cierto? Gregorian, hay que buscarlos. Exacto. Buenísimo. Entonces, no, definitivamente ese es como el contexto, si nos remitimos a los periodos históricos, la voz cantada y el coro, empieza todo como una partitura que se llama neuma o escritura cuadrática y a partir de ahí empiezan los cantos gregorianos, el pentagrama no era penta, sino que era tetra, eran solamente de 4 líneas y todo esto evoluciona en las partituras que tenemos actualmente. Y bueno, eso es lo que podemos decir del canto. Y creo que lo que nos has contado es como da argumento de que la música tiene poder de despertar emociones, sentimientos, evocar recuerdos, generar estados de ánimo en las personas. Obviamente también lo digo desde la psicología porque existe la musicoterapia y es cómo utilizar herramientas musicales en el proceso del ser humano. Y aquí quiero que seamos muy conscientes porque es que muchas veces escuchamos música sin ponerle sentido a lo que estamos escuchando o sin saber la letra de lo que está diciendo, pero nuestro cuerpo está asimilándolo, o sea, desde la letra, desde el ritmo, desde
todo está siendo asimilado por nuestro cuerpo y genera esas respuestas. Entonces, tanto si la música ocupa un lugar muy importante en la alabanza y en la adoración, pues también ocupa un lugar muy importante en la vida del desarrollo humano. No es algo que podamos tomar a la ligera. Y creo que en esta época es muy fácil dejarnos llevar por las tendencias que surgen musicalmente sin encontrar el sentido de yo, desde mi historia y mi experiencia, con qué música o con qué tipo de música conecto. Entonces aquí ya a nivel personal, Dani, ¿qué música escuchas tú para relajarte? Bueno, yo soy muy amante de la música electrónica. Me encanta el proceso desde la composición de música electrónica hasta el mero disfrute de ella. Y digamos, la electrónica tiene unas ramas en donde se dividen en techno y en house, y desde el house tenemos unas subramas sobre el deep house, el melodic house, el house más orgánico, y es un poco no tan mucho, quitar ese chispún al que estamos acostumbrados, sino que es un poco ya más sublime. Entonces me gusta mucho cuando estoy solo. Cuando estoy solo me gusta escucharlo. También me escucho un Beethoven ahí de vez en cuando. Contraste, Sí, cero un contraste. contraste, un Mozart, Claro de Luna. Bueno. Pero mira, voy a contar algo antes de que se me olvide sobre el cómo se transmite la música a través de la corporalidad. Y cómo cuando tú ves, por ejemplo, un coro gospel, ¿cierto? Entonado por gente de color, gente negra, exacto. Le meten sabor. No es solamente lo que están cantando, no es solamente lo que están diciendo, sino el hecho de uno verlos, cómo sienten ellos eso. A mí me pasaba algo muy particular, yo no sé si por eso hago teatro también, y es que yo era muy teatral cuando tocaba. Entonces, la profundización mía en la universidad fue guitarra clásica, y cuando yo me acuerdo que yo le decía a mi profesor, póngame cosas tristes, me gusta mucho Chopin, nocturnos. Entonces yo cuando tocaba me gustaba, aparte de interpretar la guitarra, ser muy corporal, respirar, cerrar los ojos, y eso lo veía el público. Y el público tenía comentarios: hermano, yo no sé usted qué tocó, pero me llegó. Entonces esa manera de cómo uno transmite, cómo comunica, creo que va muy encaminado con el tema que nos atañe hoy. acoge el día de hoy, ¿cierto? Cómo la música nos guía hacia una entidad, hacia un ser superior. Creo que también la corporeidad, de cómo uno siente la música, entrar en ese trance, en ese momento uno se comunica. Es que creo que igual, como nosotros que también estamos haciendo parte de nuestro grupo musical en la iglesia, también hemos como sentido esa experiencia en la que logramos en algunos momentos conectar tanto lo que estamos cantando y lo que estamos tocando con los asistentes a la iglesia. Y es una dinámica muy bonita cuando absolutamente todos, digamos, como conectamos en ese mismo sentir, en ese lenguaje no verbal, en el que todos estamos conectados con el sentido y con el fin último de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces hemos tenido situaciones en las que tenemos como los instrumentos y los micrófonos bajitos, y lo que sobresale son las voces de toda la iglesia y de nosotros cantando, y se forma una sensación tan bacana y tan poderosa que desde ahí es donde nosotros decimos: pues madre, es que el arte y la música sí se puede convertir en un medio para lograr esa comunicación con Dios. Y creo que desde la música, digamos, si nos metemos a un ambiente cristiano como tal, desde la religión cristiana, la música está hecha y está compuesta especialmente para entrar en trance con algo sublime. La forma en cómo se manejan los acordes, las melodías, los grados que se manejan en la música y en la composición de música cristiana, hay un código. Ese código es el que lo impulsa a uno como espectador. Así uno vaya por primera vez a una iglesia y uno salga de allá y se sienta transformado, es el 50%, podría decir yo, es gracias a la música en cómo uno la siente, y uno dice, no es lo mismo escuchar al pastor decir tal cosa, tal parábola a secas, que decir cuando la dice con música de fondo. Como que, no sé, hay algo pasa que lo hace conectar a uno. Total. Y ahora que lo mencionabas desde esta unión, creo que es importante mencionar como cantos
relevantes que hay en la Biblia. Creo que el primer canto que hay es el himno de victoria, así está titulado, cuando Moisés cruza el Mar Rojo. Bueno, y acá que estamos pues frente al mar, definitivamente que tiene toda la relevancia. Ese es el primer himno que cantan o el primer himno que narra la Biblia. Después está el cántico de Ana cuando queda en embarazo de Samuel, que ella también entona una alabanza y una adoración a Dios. Pues se me pueden estar pasando otros y quiero leer en sus comentarios cuáles de estos cánticos o himnos de la Biblia les ha llamado a ustedes la atención y por qué. Y pues teniendo en cuenta que la música dentro de la religión, dentro de la Biblia y para Dios es muy importante, valga la redundancia, esclarecer que hay un libro dedicado a la alabanza y a la adoración, que son los salmos. Todos los salmos fueron cantos de David en diferentes momentos. Entonces es como, no podemos hacer de cuenta que la música es un añadido en momentos de adoración o que es el extra de las iglesias, porque viene a ser el centro. Como respuesta de mis experiencias, voy a cantar y voy a adorar a Dios por lo que viví esta semana, por lo que pasó, me salvó de X cosa. Y a veces sentimos que son nimiedades que no merecen ser cantadas, pero es que cuando uno conoce la historia de la música y se da cuenta, pues lo importante era comunicar la emoción que sentían, comunicar lo que habían vivido a través de una canción. Entonces, los salmos están dedicados a ello y creo que tú tenías un versículo específico que te llamaba la atención frente a este tema. El versículo, pero curiosamente, el tema del versículo que tenía en la mente no era tanto de un salmo, sino que era de un Proverbios. El Proverbio 15, versículo 13, que es tú me vas a corregir, es básicamente algo como la sonrisa, el corazón alegre embellece el rostro, o la sonrisa, embellece el rostro, y el corazón contrito seca los huesos. Es básicamente como el poder que tiene todo eso que sentimos dentro transforma nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, y de una u otra forma la música tiene ese mismo poder sobre nosotros y tiene el poder transformador. El poder transformador que vos decías ahorita de yo puedo entrar a un lugar, conectarme con lo que estoy escuchando y a través de esa sensación visceral mi actitud en general cambia. Y desde ahí indudablemente creo que pues el tema de la música y de la comunicación entre nosotros y la comunicación con Dios se hace muy, muy palpable. Yo creo que indudablemente la música es un tema muy natural de nosotros, así como lo es cuando nos lo permitimos buscar a Dios y permitir que Él, digamos, también nos encuentre, porque Él constantemente también nos está buscando. Y personalmente me encanta que la música y el arte en general sea un medio con el cual podemos lograr eso. ¿Estamos de acuerdo, sí o qué? Definitivamente. Incluso ya, digamos, hablando centrándonos en el catolicismo, ya hablamos del cristianismo, hablemos un poco del catolicismo. ¿Cómo es la misa? La misa es un momento musical, sí, pero la misa es una Eucaristía y la Eucaristía es una cena, ¿cierto? La celebración eucarística que hacen los católicos es a través de una cena y de las últimas palabras que dice Jesús a sus apóstoles en medio de una cena repartiendo el pan y repartiendo el vino. ¿Cómo empieza y cuál es el primer canto que se hace en la Eucaristía? El perdón, el ten piedad. Entonces lo primero que uno hace es pedir perdón, arrepentirse de los pecados. ¿Y a través de qué se hace eso? A través del canto. Luego cuando doy la paz, ¿cierto? Es el canto. Cuando cantamos el aleluya, porque el Señor resucita, es un cántico porque resucitó. Cómo la música hace parte también de todos esos momentos. Y general, digamos a nivel general, cuando se finaliza la Eucaristía se hace un canto a María, porque María pues, se considera una parte muy importante dentro de la Eucaristía y digamos como madre de Jesús, en donde tiene a su hijo en sus brazos cuando lo bajan de la cruz o del madero, como lo quieran llamar, pues eso también es el último canto y ella se despide de Jesús
¿Y cómo termina uno en la Eucaristía? Pues despidiéndose. Y digamos, esa despedida es con un canto a María. Todo es como un guión. Es un guión. Es un momento muy especial. Después de escuchar esto del guión que existe en la Eucaristía, de los momentos de alabanza que tengan en sus prácticas religiosas específicas, nos gustaría conocer primero cuáles son esos coros o esos himnos que más los inspiran a ustedes, para nosotros también escucharlos y enriquecerlos y de pronto tenerlos en cuenta para un próximo encuentro donde hablemos de música. Y nos encantaría también saber qué salmos, qué textos bíblicos se refieren a ustedes frente a esto, porque creo que todos estamos siendo permeados por la música y todos podemos emplear la música como ese momento de inspiración y de cercanía con Dios. Casi que diría que si queremos aprender a meditar desde la Biblia y desde nuestras prácticas religiosas, digamos lo más occidentales, podríamos hacerlo a través de la música. No necesitamos aprender las meditaciones orientales porque tenemos nuestra forma de meditar a través de la música, y para eso hemos invitado a Dani. Muchas gracias, Dani, por esta charla de fe con nosotros, por contextualizarnos desde la historia de la música, desde tu experiencia personal, porque creo que nos ha dado claridades sobre algunas cosas. Y bueno, si logran meditar con alguna canción, himno, coro, pues por favor también nos lo comparten. Recuerden que este programa se llama Charlas de Fe. Nos van a encontrar principalmente en YouTube y en Spotify. En Instagram van a ver pues como fragmentos chiquitos de todas estas charlas para que se sigan antojando. Y déjenos en los comentarios también si hay algún otro tipo de tema que les mueva su curiosidad espiritual. Si hay algún tipo de tema en el que quisieran que habláramos, o como ya lo decía Aleja, compártanos qué músicas los conectan a ustedes a un nivel espiritual, con lo que sea. Conéctenlo, que queremos saber eso, queremos escucharlas y queremos seguir hablando del asunto. Recomendado, hablando del tema, música que nos evoca un ambiente, un culto, algo religioso, el Salmo 150. Búsquenlo, escúchenlo. Buenísimo. Y lo Dani, colocan en los comentarios. Dani, muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación, Alejita, muchas gracias. Y yo también estaré muy a la expectativa de este programa de Charlas de Fe.